Hola, mis apreciados amigos y hermanos, el Señor los bendiga una vez más. Qué alegría que estés aquí en este canal, escuchando un poco y aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, hoy voy a continuar con mi análisis a los argumentos del señor Jonathan, ¿verdad? Ustedes saben que su canal es Argumentos Bíblicos y él se titula como Pastor Jonathan. Así que él aquí está reaccionando a un tema o a un vídeo, mejor a una entrevista que se le hace al pastor Alejandro Bullón, reconocidísimo pastor evangelista de talla internacional. Y vamos a ver qué tan justo o qué tan verídicos bíblicos son los argumentos del señor Jonathan. Así que vamos a escuchar atentamente, por favor. Abre tu Biblia, abre tu corazón y con mucha oración pide la sabiduría a nuestro Dios. La mayoría de los cristianos creemos que 9 de esos mandamientos no han cambiado. Matar continúa siendo pecado, robar continúa siendo pecado, adorar falsos dioses continúa siendo pecado, mentir continúa siendo pecado. El único mandamiento que los cristianos creen que ha cambiado es el cuarto mandamiento. El cuarto ya no vale, el sábado ya no es santo, ahora es el domingo. Y Santiago es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos uno y ya somos responsables por los otros 10. Quiere decir, no depende del hombre. ¿Y cómo podemos? A ver, ahí no sé si dio cuenta de lo que ha dicho, pero él mismo se ha contradecido, ¿no? Él mismo. Bueno, miren, esto es interesante, un poquito de contexto. Ustedes saben que aquí se está hablando del tema de la observancia del sábado. La entrevista se titula No guardes el domingo, el sábado es de Dios. El pastor Bullón acaba de dar aquí un análisis, un argumento de que la mayoría de cristianos del cristianismo aceptan 9 mandamientos, pero el sábado es el mandamiento que no aceptan ellos, ¿verdad? Que no aceptan el cuarto mandamiento, es decir, aceptan los 10 menos uno. Entonces, eso es lo que va a comentar aquí el señor Jonathan. Vamos a escucharlo atentamente, a ver qué cosa tan interesante podría aportarnos aquí. Se dio una estocada tremenda, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, él dice que la mayoría de los cristianos aceptan que 9 de los mandamientos no cambian, siguen vigentes, y que solo uno, en este caso hablando del sábado, ha cambiado. ¿De dónde saca eso? Miren qué interesante. Dice el pastor Jonathan, él dice, el pastor Bullón, Alejandro Bullón, él dice que la mayoría de los cristianos aceptan solo 9 mandamientos, pero rechazan el cuarto mandamiento, el sábado. Ahora, ¿será que el señor Jonathan podrá contradecir ese argumento? ¿Será que el señor Jonathan ahora nos va a decir que las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas o el cristianismo en general sí observa el cuarto mandamiento? ¿Será que lo acepta? ¿Será que las iglesias evangélicas guardan el sábado como Dios lo mandó en Éxodo 20 del 8 al 11? Porque evidentemente él aquí no está de acuerdo con ese tipo de argumento. Pero vamos a ver si es verdad. Escuchemos. Eso es absurdo, eso no se enseña a la luz de la Biblia, ¿no? Que estamos teniendo ahí un muñeco de paja, una invención. Entonces no ataca el argumento bíblico, lo que está atacando es el muñeco de paja. Ahora, ¿será que el rechazo de las iglesias cristianas o de muchos cristianos hacia el sábado, hacia la parte literal del sábado, como mandamiento, es un muñeco de paja del pastor Alejandro Bullón o de los adventistas en general? ¿Será un muñeco de paja decir que la mayoría de cristianos de los 10 mandamientos aceptan 9, pero rechazan el cuarto mandamiento? O sea, que no aceptan los 10 mandamientos, sino solo 9 mandamientos. Veamos, y ustedes se van a dar cuenta, mis apreciados, que es tal cual lo dice el pastor Alejandro Bullón. Los cristianos en su mayoría, en su teología, en su enseñanza, no aceptan la literalidad del cuarto mandamiento, así como si aceptan la literalidad de los otros mandamientos. Mandamiento no matarás, lo aceptan su parte literal y su parte espiritual. El mandamiento de no hurtarás, lo aceptan su parte literal y su parte espiritual. Pero el cuarto mandamiento, creemos que las iglesias evangélicas no aceptan la parte literal. Así que vamos a ver qué va a decir el pastor, el señor Jonathan. Porque nosotros no creemos que solo 9 mandamientos permanecen y que uno de ellos haya sido abrogado, cambiado, y que los demás sí. No es así. Pero primero voy a responder a aquellos que ya hablando en otros videos
hablando de este tema, siempre me sacan este argumento. Tú dices que no debemos guardar el sábado. Entonces usted puede matar, usted puede hurtar, usted puede mentir, porque si no vas a guardar uno, entonces no guardes ninguno de los otros. No tiene absolutamente nada que ver. Se lo demuestro fácilmente. Bueno, antes que él intente demostrar lo que acaba de contradecir de los adventistas, bueno, en realidad lo que nosotros decimos, queridos hermanos y amigos, es ante el argumento de los evangélicos de que la ley mosaica está abolida, o sea, hablando de los 10 mandamientos del Decálogo, ¿verdad? Porque cuando se les habla del sábado, de la obligación de guardar o el privilegio de guardar el sábado, mayormente los hermanos evangélicos y algunos otros no evangélicos argumentan, no, mira, es que acá dice que la ley no justifica al ser humano, que la ley está abrogada, que la ley está abolida, etcétera. O sea, hablan de la ley como un todo. Y es allí donde nosotros decimos, entonces, si la ley está abolida, incluyendo el sábado, entonces puedes matar, puedes robar, puedes hurtar, puedes acostarte con un animal o con tu familia, etcétera, ¿verdad? ¿Acaso no es lógico y bíblico? Si nosotros abolimos el decálogo, entonces ya podemos hacer lo que queremos. Podemos hacer lo contrario a lo que el decálogo está diciendo. Pero vamos a ver de qué manera va a responder el señor Jonatán ante este argumento. Escuchen, estoy muy interesado en saber. La Biblia enseña que la ley comenzó a existir. El decálogo se dio en Éxodo 20 con Moisés. Moisés entregó la ley al pueblo y de eso no hay forma en que alguien pueda refutarlo. Ya ahí metió las patas, disculpen la expresión vulgar, ¿verdad? Pero ahí metió las patas el señor Jonatán. Como lo suelen hacer los evangélicos. Ellos argumentan, ellos creen que la ley no existía antes del monte Sinaí. Es decir, que los 10 mandamientos no existían antes del Sinaí. O sea, entonces allí no se quejen cuando nosotros decimos que los de antes del monte Sinaí podían matar, robar, acostarse con la mamá, acostarse con un animal, podían envidiar a las otras personas, dar falso testimonio porque ellos desconocían esa ley. Una cosa distinta, mi apreciado Jonatán y oyente, es que la ley de manera formal, escrita, no estaba presente antes del monte Sinaí. Y otra cosa es decir que ellos no conocían y no observaban esos mandamientos que Dios dio de manera escrita y formal en el monte Sinaí. Eso es lo que no logra distinguir el apreciado Jonatán junto con muchos hermanos sinceros de las iglesias evangélicas. Por supuesto que si la ley no existía antes del monte Sinaí, ¿por qué Dios culpó a Caín de matar a su hermano? ¿Por qué lo culpó de pecado? ¿Por qué lo culpó? Entonces podemos decir que Adán y todas sus generaciones podían fabricarse una imagen y adorar a Dios por medio de una imagen. Claro que no es así. Ellos tenían la ley escrita en su mente y en su corazón. La ley se comunicaba por causa de la entrada del pecado, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, la ley se tenía que transmitir de manera oral, mi apreciado. La voluntad de Dios se transmitía de manera oral hasta que con el tiempo vino la redacción. Moisés empezó a escribir la historia, ¿verdad?, de la creación y muchas historias que encontramos en el Pentateuco. Entonces, ese punto allí, ellos no lo están entendiendo. Pero bueno, hay que tener paciencia, orar por ellos, porque nuestra misión es llevar el conocimiento al mundo, mi apreciado, y es desaparecer las tinieblas por medio de la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando. Quiere decir que de Moisés en Éxodo 20 para atrás no había la ley, no existía la ley, y también Pablo lo ratifica en sus cartas, que efectivamente así es. O sea, no es que la ley siempre la tuvieron los hombres, no, sino que comenzó a tener la ley a partir de Moisés, ¿ok? Y antes de Moisés, díganme ustedes, si no había esa ley, ¿significaba que absolutamente todos los hombres eran inmorales, asesinos, corruptos? Díganme ustedes, ¿no había hombres? Miren, qué interesante. Aquí hace una super pregunta el señor Jonatán, porque es lógico que si antes de la ley, o sea, que si antes de la ley dada en el Sinaí, o mejor dicho, si esta no existía antes del monte Sinaí, entonces, ¿qué es lo que se puede concluir? Que los hombres eran inmorales. Dígame si no es obvio. Si no existía una restricción
¿no? Algo que te restringiera robar, matar, fabricar imágenes o adorar a Dios por medio de cosas creadas o de cosas físicas, etcétera. Entonces, las personas podían hacer lo contrario a eso si ellos querían. Porque recuerden ustedes que antes de la ley ya el pecado existía. Antes del monte Sinaí, perdón, ¿verdad? Donde sea la ley formalmente, ya el pecado existía. ¿Y qué es lo que la Escritura define como pecado? Mire, por ejemplo, vamos un momentito a Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Miren, la Biblia es tan sencilla, mi apreciado, que usted no necesita hacer un curso, una carrera, un doctorado de teología para entender los principios simples que te presenta. Mira, Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si el apóstol aquí define el pecado como infracción de la ley, entonces, ¿cuál ley infringió la humanidad antes del monte Sinaí? Porque ya la humanidad era pecadora y el pecado es infracción de la ley. O sea que el texto bíblico está contradiciendo al señor Jonatán al decir que no había ley, que la ley no existía antes del monte Sinaí. ¿Ustedes creen, ustedes que siguen al señor Jonatán, no hablo a los que siguen el canal del señor Jonatán, ustedes creen ese tipo de doctrina? Yo espero que usted cada día se comprometa más con lo que el texto bíblico nos está diciendo. Pero vamos a escuchar aquí un poquito más. ¿Justos antes que la ley? Pero por supuesto que sí, la Biblia da una larga lista de hombres justos, ¿no? Comenzando por Abel, o Set, o Noé, o Enoch, ¿no? O Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿no? Y una gran lista, hermanos, de hombres y mujeres de fe justos, ¿no? Que sin la ley fueron justos, fueron aprobados delante de Dios, sin ley, sin guardar en lo absoluto la ley. Pero miren la contradicción, o mejor dicho, a ver cómo le digo, el engaño en el que está cayendo el señor Jonatán aquí, porque él ahora brinca de la existencia de la ley, ¿ya?, a la manera como el hombre es justificado delante de Dios. Nadie, ningún adventista, mi apreciado Jonatán, ha dicho o ha enseñado que el hombre es justificado teniendo en cuenta la ley, o que Dios justifica al hombre teniendo en cuenta la ley. Porque de hecho nosotros creemos firmemente cuando la Escritura dice que Abraham fue justificado por la fe, que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, citando el apóstol Pablo, citando el libro de Génesis. Pero decir que porque la justificación es por la fe, por medio de la fe, sin tener en cuenta la ley, no significa que la ley no existiera y que el justo no guardara la ley. Porque, de hecho, ustedes recuerdan en el contenido anterior que publiqué, lo llevé a Génesis, yo lo llevé, recuerden ustedes, a Génesis, el capítulo 26 y el versículo 5. ¿Y qué nos dice allí el texto? Mira lo que dice Génesis 26:5. Y esto es, tenga en cuenta, mi apreciado, que esto es antes del monte Sinaí. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Noten, ¿qué fue lo que Abraham oyó y guardó? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo es que no existía la ley antes? Otra cosa, repito, es la manera como Dios justifica al hombre, la base sobre la cual Dios justifica al hombre, y otra distinta es que la ley, decir que la ley no existía, que el justo no guardara la ley. Ahora, volviendo un poquito atrás, si la ley no existía, esa ley que te prohíbe matar, robar, que te restringe a cometer actos inmorales, entonces es lógico que aquellos personajes antes del monte Sinaí podían hacer todo lo contrario a lo que dice la ley que se dio en el monte Sinaí. ¿Ya? Es interesante. Ahora, algo más interesante, mi apreciado. ¿Cómo estos personajes son justos sin andar por el camino de la justicia? ¿Ustedes creen que alguien que mata, roba, etcétera, etcétera, anda en el camino de la justicia? Claro que no. El justo en su conducta se distingue por obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
amar a tu prójimo y amar a Dios. ¿Y cómo se ama al prójimo y cómo se ama a Dios? La Biblia lo define, mi apreciado. Lo define en varios lugares, tanto por allá en Deuteronomio como en Mateo, en los escritos paulinos, donde dice, ¿por qué? No matarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, honra a padre y madre. Eso es, mi apreciado, el amor puesto en práctica, el amor explicado en simples palabras. Pero sigamos escuchando para ver a qué argumentación nos lleva este señor. Ellos fueron justos simplemente por la fe. Interesante porque Abraham, que es el padre de los judíos en cuanto a la carne, y el padre de la fe para los gentiles, Abraham, dice Pablo en Romanos capítulo 4, fue justificado por la fe sin obras de la ley. Y claro, las obras de la ley necesariamente incluyen al sábado, porque él está ubicando al sábado en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el decálogo es el pacto mosaico que se dio en el monte Sinaí. Y Pablo en Gálatas 4 dice que aquel que insiste en guardar ese antiguo pacto está en esclavitud. Falso, totalmente falso. Y aquí me quedo sorprendido. ¿En qué parte de Gálatas 3 Pablo dice lo que usted acaba de decir, señor Jonatán, acerca de los que insisten en guardar la ley? Mi apreciado amigo y hermano, cuando usted se va a Gálatas, Pablo está contradiciendo o refutando a aquellos que insistían en una justificación por medio de la ley, por medio de las obras. Y Pablo deja claro que la justificación no es por la ley, sino por la fe. Y por eso él cita el ejemplo de Abraham y cita también, hace alusión a, o una citación al Salmo capítulo 32 del 1 al 2. Y cita la historia de Abraham, etc. Entonces, el señor Jonatán aquí está canalizando de manera equivocada lo que Pablo dice en sus escritos. Pablo no se opone a los que guardan la ley de Dios, pues él mismo la guardaba. Él mismo guardaba la ley de Dios, señores. Lean los escritos paulinos y se van a dar cuenta. Él mismo cita la ley. Él mismo dice, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Sus compañeros también enseñaban lo mismo. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 2. Que actuemos, que hablemos y actuemos como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Verdad? Entonces, obviamente aquí hay una gran equivocación, una terrible equivocación del señor Jonatán. Yo le invito, señor Jonatán, a que revise nuevamente sus creencias a la luz de la Escritura. Sigamos escuchando. Está en esclavitud, lo dice en Gálatas capítulo 4 y también lo dice en 2 de Corintios capítulo 3, que aquellos que leen a Moisés e insisten con Moisés tienen el velo puesto sobre ellos, no ven. Otra falsedad aquí. El texto nunca dice en 2 de Corintios capítulo 3 que aquellos que insisten en leer a Moisés tienen el velo puesto. Lo que Pablo dice es, hasta el día de hoy, hablando de un grupo específico de personas que no están actuando bajo los principios del nuevo pacto, dice hasta el día de hoy, los que leen a Moisés, les queda ese velo en el rostro. ¿Y quiénes eran esos? Podemos leer el contexto, mi apreciado. Y eran aquellas personas que no andaban conforme al Espíritu, sino conforme a una letra muerta. Usted, incluso estando en el nuevo pacto, mi querido amigo y hermano, usted puede andar en letra muerta cuando no anda bajo la conducción o cuando no es guiado por el Espíritu de Dios. Eso podía suceder también en el antiguo pacto, lo que le pasó a los israelitas. El Señor, justificado por la fe, siempre lo ha hecho. Les dio la ley en el monte Sinaí, pero ellos, dice el apóstol Pablo en Romanos 9 y Romanos 10, que ellos fueron tras la ley no por fe. No por fe, mis apreciados, sino por legalismo. Ese es el problema allí. Vamos un momentito a lo que él acaba de citar aquí y que no ha comprendido correctamente. Miren, cualquier persona se puede equivocar. Yo no juzgo al señor Jonatán porque él se equivoque, pero sí señalo sus errores aquí. Son dignos de ser señalados, ¿no? Mira lo que Pablo dice. Comenzando nada más el capítulo 3, los primeros versículos, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Note que Pablo desde un comienzo empieza a poner un contraste entre lo que está escrito en físico afuera y lo que está escrito en el corazón. Había un grupo de personas que hacían énfasis en lo físico, en lo exterior, así como sucedió en el tiempo de Israel. Dios escribió los mandamientos, las palabras en tablas de piedra, pero allí se quedaron afuera.
Los israelitas no permitieron a Dios que su ley fuera transcrita en su corazón y en su mente. Y es por eso que Dios le promete en Jeremías 31, del 31 al 33, en el nuevo pacto, escribir su ley, esa ley, en su mente y en su corazón, no que se quede en tablas de piedra. Entonces, vamos a seguir un poquito rápidamente la lectura. No pienso hacer un exégesis aquí de todo lo que Pablo está diciendo, pero dice aquí el versículo 7. Note lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, note que está hablando de la gloria del rostro de Moisés, la cual había de perecer. Note que lo que había de perecer era la gloria del rostro de Moisés, no los 10 mandamientos como lo está diciendo el señor Jonatán, como lo dice en muchas ocasiones. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿En qué consiste el ministerio del Espíritu? Si usted lee el contexto de esta declaración, el Espíritu ejerce el ministerio en nuestros corazones, no en tablas de piedra, no en papel, no en cartas de recomendación, sino en el corazón, porque allí es donde Dios escribe, por medio de su Espíritu, su ley, según la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31 y del libro de los Hebreos también. Nota el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, ya vimos que lo que perece es la gloria, ¿verdad?, que se reflejaba en el rostro de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Note que aquí no dice, y no como Moisés que trajo los 10 mandamientos o las 10 palabras, no, ponía un velo, aquí el texto no dice que Moisés puso un velo sobre los 10 mandamientos. No, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué era el fin de aquello que había de ser abolido? Lo que había en el rostro de Moisés. ¿Y qué era lo que había en el rostro de Moisés? La gloria, ¿verdad? Era pasajera, mi apreciado. Y en ese contexto, Pablo dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De un grupo de personas no convertidas. Y para ese grupo de personas no convertidas, el antiguo pacto, cuando ellos leen a Moisés, les queda un velo en el rostro, así como Moisés se puso aquel velo en el rostro, porque ellos no entienden lo que están leyendo. Fue lo que pasó con muchos judíos, que no entendieron cuando el Mesías llegó, no entendió que él vino a lo suyo, que él era el creador de ellos y el autor de la ley, y ellos se fueron tras la ley, ¿verdad? Y por eso ellos tropezaron y cayeron. Entonces, evidentemente, el señor Jonatán no entiende 2 de Corintios capítulo 3 y no entiende las cartas paulinas tampoco con respecto a la ley. Escuchemos. La gloria del Señor en sus rostros, no tienen la verdadera libertad, siguen esclavos, siguen ciegos, ¿no? Como aquellos que estuvieron con Moisés en el desierto. Interesante. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Abraham, siglos antes de que existiese la ley, él ya estaba siendo justificado por la fe y fue un hombre justo, y muchos hombres fueron justos y rectos como Enoch o como Noé, ¿no? Perfectos en sus generaciones, o como Job siquiera, mucho antes de que exista el pueblo judío, eran hombres rectos y justos ante Dios por la fe en Dios. Así que necesitamos los 10 mandamientos, necesitamos la ley mosaica para vivir rectamente o justamente, no, simplemente. Si la pregunta suya, señor Jonatán, es si necesitamos los 10 mandamientos o cualquier ley para ser justificado, la respuesta es no. Pero si su pregunta fuera que si el justo, si el que ha sido justificado por la fe está en armonía con la ley de Dios, la respuesta es sí. ¿Recuerda usted el salmista David cuando dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Yo pregunto, ¿cómo fue justificado el salmista David? ¿No fue acaso justificado por la fe? ¿Y cómo él concordaba con la ley? Si nota usted que no hay contradicción entre ser justo y guardar la ley. Guardar la ley no significa que tú fuiste justificado por la ley. No, guardar la ley, mi apreciado, es evidencia de que tú fuiste justificado por la fe. Dios te capacita por medio de su Espíritu Santo para guardar la ley. Lea Ezequiel 36. Lea la promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa? Repito, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Así de sencillo, mi apreciado.
se entiende la palabra de Dios. No necesita ser forzada, no necesita inyectársele filosofía. Sigamos. Simplemente necesitamos la fe en Dios. Cuando uno vive con fe en el Señor, uno vive rectamente, justamente. No necesitamos entonces la ley. Eso es una falacia que se ha inventado el día de hoy. Ahí está la falacia que se acaba de inventar el señor Jonatán. Bueno, no se la acaba de inventar, es algo que él ha heredado de mucho tiempo atrás, ¿verdad? De un invento que se ha heredado y que muchas personas están heredando, lamentablemente. No necesitamos la ley. Mi apreciado, si no necesitamos la ley, entonces ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para qué Dios la creó? Si no necesitamos la ley, ¿por qué Pablo la defiende? Si no necesitamos la ley, ¿por qué Dios la va a escribir en la mente y el corazón de sus hijos? Oh Señor, pero tú has escrito algo que no necesitamos. Miren, después de todo, en la teología del señor Jonatán, Dios no es perfecto. Dios se equivocó porque Él escribió algo que no necesitamos. Y si la justificación es por la fe, y así es, eso no lo contradigo, pero si eso significa que no necesitamos la ley, ¿para qué la ley de Cristo que defiende el señor Jonatán y que defienden muchos cristianos? ¿Para qué? Si ninguna ley, sea la del Antiguo Testamento o sea una nueva ley, supuesta nueva ley, va a justificar al ser humano. Si nadie es justificado por la ley, nadie es justificado por obras. ¿Para qué entonces mis hermanos evangélicos, los que sí diezman, porque yo sé que Jonatán no lo hace, me puedo equivocar, pero me van a corregir, ¿verdad? ¿Para qué diezman? ¿Para qué van al templo? Basta con que seas justificado por la fe, basta en que creas. Tu creencia no depende de ir al templo, no depende de los diezmos, no depende de amar a tu prójimo, es solo por la fe. ¿Sí notan ustedes la falacia argumentativa del señor Jonatán? Entonces, vamos a escuchar. Por no considerar toda la enseñanza bíblica y quedarse solamente con las partes que les agradan, ¿sí se dan cuenta? Mire, aquí el que está aplicando esta regla es el señor Jonatán. Él es el que no está considerando toda la enseñanza bíblica. ¿Qué es toda la enseñanza bíblica con respecto a la fe y la ley? Ambas cosas, mi apreciado, están en el creyente. El creyente fue justificado por la fe y el creyente obedece la ley. Ejemplo, Abraham, Génesis 26:5. Génesis 26:5, mi apreciado. Abraham guardó la ley. ¿Y no fue Abraham justificado por la fe? Claro que sí. Lea, por favor, el Salmo 119. Mira, qué interesante. Lea Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomios 28 y 29. Deuteronomios capítulo 5. ¿Sí nota? Las dos cosas están presentes, la justificación y la santificación. La justificación y la obediencia a la palabra de Dios. Lea Isaías 56. Dios manda al extranjero, lo invita a guardar su sábado. Miren qué interesante. Lea el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Miren qué interesante. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el amor se pone en práctica, ¿verdad? El amor lo define la ley. Y así, mi hermano, Apocalipsis 14:2, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lea lo que el señor Jonatán citó hace un momento, el capítulo de los hombres de la fe, de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham obedeció, por la fe Abel obedeció, por la fe todos estos personajes obedecieron. Entonces, ¿quién es el que está contradiciendo la escritura aquí? Es el señor Jonatán. Escuchemos. Entonces, bastante cuidado con ese punto. Volveremos a escuchar aquí lo que él estaba diciendo. Perdón. Es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos uno, ya somos responsables por los otros 10. Ahí está. Ese es el punto, ¿no? Donde él se dio la estocada, porque cuando Santiago habla ahí de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de toda la ley. El hebreo consideraba a toda la ley que los rabinos habían, digamos así, resumido, sintetizado en 613 mandamientos, no 10, sino 613 prescritos en la ley, ¿no? Y era uno solo. Nunca lo concibieron como dos tipos de leyes diferentes como hacen los adventistas para
aquí está otra argumentación falsa que se basa en un fundamento falso del señor Jonatán. En primer lugar, señor Jonatán, permítame humildemente corregirlo. Los adventistas no creemos que existan dos tipos de leyes diferentes. Los adventistas creemos que la ley es una sola, pero que esta ley tiene mandamientos diferentes y tiene diferentes aspectos. Tiene aspectos que son transitorios o temporales y aspectos que son permanentes. Nosotros no podemos decir bajo ningún concepto que los 10 mandamientos que te dicen honra padre y madre, no tendrás dioses fuera de mí, no matarás, no hurtarás, etcétera, son una ley temporal, que esa ley quedó abolida. Eso es absurdo, señor Jonatán. Pero no podemos decir tampoco que aquella ley de los sacrificios de animales es vigente, porque ya vino el verdadero Cordero, que es Jesús, ¿verdad? Que es el Cordero de Dios. Entonces hay que distinguir. Ahora, la Biblia sí hace una distinción entre el Decálogo y otras leyes. Con eso no estamos diciendo que la ley está dividida, pero sí tiene aspectos distinguibles. Porque si usted se va, mi apreciado, a Éxodo capítulo 20, del 3 al 17, usted va a encontrar allí los 10 mandamientos. Usted no va a encontrar 20, ni 30, ni 613 que acaba de citar el señor Jonatán. ¿En qué texto de la Biblia usted va a encontrar que existen 613 mandamientos? Bueno, con eso quiero decir, ¿ya? Con eso no quiero decir que usted no puede contar datos bíblicos, ¿verdad? Usted lo puede hacer, pero la Escritura no se pone a complicarse con cosas como que existen 613 mandamientos y sin hacer distinción entre ellos. Cuando Dios da la ley escrita en tablas de piedra, usted lo encuentra allí en Éxodo 20, Dios da 10 palabras o 10 mandamientos, no 613. Este argumento lo uso para decirles, mis apreciados, que la Biblia sí hace una distinción. Sí pone en un lugar distinguible a los 10 mandamientos. ¿Dónde fueron puestos los 10 mandamientos? En el lugar santísimo, en el arca del pacto. ¿Y qué es lo que Juan ve por allá en Apocalipsis 11:19? El arca del pacto. ¿Por qué se llamaba el arca del pacto? Porque contenía las tablas del pacto, es decir, los 10 mandamientos. La Biblia se hace distinción. Ahora vamos al asunto de Santiago. Porque él niega que Santiago esté hablando de los 10 mandamientos, pero vamos a preguntarle a Santiago. Vamos a ver, querido apóstol Santiago, capítulo 2, vamos al capítulo 2, a ver qué es lo que él cita. Santiago 2, mire lo que dice. Versículo 8, vamos a leerlo desde el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, el señor Jonatán dice, aquí dice toda la ley, ¿verdad? Él como que lee esta palabra y supone que aquí es toda la ley ceremonial, etcétera, etcétera. Mis apreciados, aquí no puede incluir la ley ceremonial, los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ya Cristo, el verdadero sacrificio, había venido. El Cordero Pascual ya había venido, mi apreciado. Ya el santuario terrenal no tenía sentido para esta época. Pero dejemos que Santiago hable, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. ¿Cuáles todos? Note el versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, sacrificarás animales. No, claro que no. Dice, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, usted va a buscar en la Biblia en dónde encuentra esos dos mandamientos. ¿Y dónde los encuentra? En el Decálogo, mi apreciado. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces él está catalogando como la ley el Decálogo, mi apreciado, al Decálogo. Nota el versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Obviamente no vamos a ser juzgados por la ley de los sacrificios. Sacrificios de toros, de machos cabríos. Léase la epístola a los Hebreos y verá que esas leyes están abolidas. Léase el capítulo 10, por ejemplo. Entonces, es interesante aquí la argumentación del señor Jonatán y la seguridad que él tiene, pero por más sincero y seguro que él esté de lo que dice, no podemos reemplazar lo que dice Jonatán o lo que dice cualquier ser humano por lo que la Escritura nos está enseñando. Sigamos. Encerrarnos en sus trampas, no, lo que pasa es que eso es una ley moral y esto es una ley ceremonial, tal cosa no hay en la Biblia. Miren, encerrarnos en nuestras trampas, en sus trampas, dice el señor Jonatán. ¿Usted cree que es una trampa cuando nosotros enseñamos la ley dice
no matarás, no hurtarás, guarda el sábado, no tengas dioses fuera de él. ¿Será eso una trampa, mi apreciado? Más bien es una trampa enseñar en contra de lo que está escrito en la ley de Dios. Así que esto es muy curioso. Biblia simplemente es la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la ley y punto. Entonces cuando Santiago habla de la ley se refiere a toda la ley, no se refiere solo a los 10 mandamientos. Así que si ellos guardan el sábado o guardan los 10, pero no guardan el resto de la ley, entonces se han hecho transgresores o culpables de toda la ley. ¿Por qué no? Eso es totalmente falso, nuevamente. Cuando usted va a Santiago y a las epístolas paulinas, usted va a encontrar una ley que está vigente. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 7, 12, él dice que la ley es santa, justa y buena. Pero el escritor en Hebreos capítulo 10 dice que la ley era una sombra. La ley era una sombra, que la ley pasó. Pero cuando usted lee el contexto, en cualquier parte donde dice la ley, por ejemplo, ahí en Hebreos 10, la ley allí se refiere es a la ley ceremonial, a un aspecto de esa ley. Él puede decir la ley, así como en un término general, porque las ceremonias, los sacrificios, pertenecían a la ley. Pero ese aspecto de la ley solo era transitorio hasta que Jesús viniera y se convirtiera en el Cordero que moriría por el mundo. Pero cuando usted va a Santiago, Santiago nuevamente usa la palabra ley, pero no para referirse a los machos cabríos, a los sacrificios, sino a lo que él cita allí, ¿verdad? El adulterio o no matar. ¿Sí ve la diferencia? Hay que leer en su contexto, señor Jonathan. Muchas veces a las personas, cuando les conviene, leen el contexto. Cuando no les conviene, no tienen en cuenta el contexto. Eso usted nos acusa muy a menudo, pero usted comete ese error allí. No aplican a todas, ¿por qué quieren aplicarlo solamente a los 10 mandamientos? Ese es el principal problema con ellos, ¿no? Que restringen la palabra de Dios. Si alguien está realmente limitando o torciendo la ley de Dios, son ellos. Porque ellos parten la ley, ¿no? Y dicen, los 10 mandamientos son los morales y los otros mandamientos son los ceremoniales. Entonces los ceremoniales fueron abrogados y los morales permanecen. Ahora vuelven a lo mismo. No sé si se dan cuenta. Ahora miren, él dice que nosotros somos los que tergiversamos la ley de Dios. No somos nosotros los que decimos que los 10 mandamientos están abolidos. No son los apóstoles los que enseñan tal cosa. ¿Dónde lo enseña? Cítesenos la Biblia, donde se enseña que el decálogo está abolido, ¿verdad? Pero sí podemos encontrar citas y lugares como Hebreos, donde se dice que los sacrificios, el sacerdocio, etcétera, esa ley quedó abolida, quedó derogada, porque tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Por lo tanto, su parte literal ya no sigue, porque ya Jesús cumplió la parte literal y el espíritu de esa ley. Pero nunca se dice lo mismo de los 10 mandamientos, mis apreciados. Vamos, yo voy a ir terminando, pero vamos a escuchar un poquito aquí. Tengo que hacer algo ahorita. Pero vuelven a lo mismo porque están de todas maneras aceptando que sí se abroga la ley, que sí se anula la ley, ya sea ceremonial o moral, están aceptando que la ley sí se puede abrogar. Bueno, lo que usted no está entendiendo aquí, señor Jonathan, es la diferenciación que la misma Biblia nos muestra en cuanto a la ley. Lee Hebreos, hay una ley que está abolida. El contexto me indica que esa ley que está abolida son los sacrificios, el sacerdocio levítico, ¿verdad? El santuario terrenal, etcétera. Pero nunca habla así de los 10 mandamientos. Cuando usted va a otro lugar de la Escritura, como Santiago, como Romanos, etcétera, se cita que en el Nuevo Pacto la ley de Dios está en el corazón de la persona. Y si usted va a las otras cartas del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que se habla del cristiano obedeciendo los 10 mandamientos, obedeciendo los mandamientos, ¿verdad? Obviamente los mandamientos incluyen los 10 mandamientos: no matarás, no hurtarás, no tener otros dioses fuera de él, o la idolatría, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo encontramos en reiteradas ocasiones. Ustedes mismos, hermanos evangélicos, argumentan y dan citas de que miren, aquí 9 mandamientos están reiterados, reafirmados, dice Cristian Blanco, en el Nuevo Testamento, menos el sábado. Son ustedes los que argumentan eso, mis apreciados. Es usted, mi amigo o mi estimado Jonathan.
Son ustedes, no somos nosotros. Ahora, qué conveniente, porque ellos son los árbitros. Más adelante él va a decir que es Jesús la fuente de la verdad y quien determina la verdad, pero en realidad sobre las cosas, Jesús nunca separó las cosas por ley moral o ceremonial. Ellos sí lo van a hacer. Ellos dicen, ahí está la ley, esto continúa y esto... Bueno, si a eso nos vamos, al hecho de que Jesús no hizo distinción técnica en la ley, entonces también yo le voy a decir lo siguiente, señor Jonathan. Jesús nunca dijo que el cristiano no estaba en la obligación o en el privilegio de obedecer los 10 mandamientos. Jesús nunca dijo, más bien hizo lo contrario a esto, ¿verdad? Jesús le dice a aquel joven rico, guarda los mandamientos si quieres ver la vida. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Guardad los mandamientos, guarda mis mandamientos así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Si nota usted. Usted no tiene apoyo en la Sagrada Escritura, señor Jonathan. Sus argumentos en contra de la ley, sus argumentos antinomos, no tienen asidero en la Sagrada Escritura. Bueno, mi apreciado, yo voy a dejar hasta aquí porque de verdad que estoy ocupadito, pero vamos a continuar con la ayuda de Dios, reaccionando y refutando estos tipos de argumentos. Espero que lo tomes por el lado bueno, no lo tomes como un ataque que le hago al señor Jonathan. Él lo ha tomado como un ataque, pero no es así, la verdad. Solo se trata de refutar argumentos y filosofías, nada más. Bueno, que el Señor te bendiga y nos veremos con la ayuda del Señor.